Y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Amanda Cabrera, del Coordinador Colectivo Pro Derechos de la Niñez, precisamente para platicar sobre este tema, lo que ocurre en Cien Corazones. ¿Qué tal, Amanda Cabrera? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a este incidente y sobre todo lo que venía sucediendo en Cien Corazones? Bueno, desde Colectivo Pro Derechos de la Niñez definitivamente condenamos los hechos de violencia contra un niño o adolescente, hechos que ya son de conocimiento público, que ya recientemente mencionaba. Estos hechos no son aislados. Desde 2019 se han venido dando reportes de diversos incidentes de violencia contra niños y niñas bajo resguardo de esta institución. Entonces, lo que urgimos nosotros es a las autoridades competentes a no posponer ni minimizar esta investigación. Como bien ya decías, tuvo que salir a la luz este video para que ellos pudieran tomar acción sobre este tema. Y es lamentable cómo la niñez institucionalizada, que de por sí vive diferentes condiciones de vulnerabilidad, no solamente propias de su condición. En este caso estamos hablando de niños con discapacidad. También estamos viviendo una contingencia debido al COVID-19, que ya venía dando cuenta también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de cómo los centros de asistencia social que trabajan con niñez institucionalizada tienen diferentes carencias muy reiteradas y muy revividas pues en este momento de la pandemia. Así es, y bueno, aquí nos ha llamado la atención, bueno, antes existía el Instituto Jalisciense de Asistencia Social que mantenía supervisiones constantes sobre este tipo de casas, hogares, aunque también había cuestionamientos entonces, pero acá nos ha llegado últimamente más denuncias de este tipo. ¿Creen que se ha perdido algún cierto control por parte del Estado respecto a estas casas hogar? Ahora que pasaron al DIF Jalisco, ¿hay una verdadera supervisión de estos sitios? Creemos que realmente hay una serie de omisiones en las que está incurriendo el Estado como garante de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tendría que estar mucho más involucrado con estos temas, no dejar pasar denuncias como las que surgieron desde el año pasado con este albergue y tuvieron que incurrir hechos más graves y más visibles hacia toda la sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente hay un conjunto de omisiones. Desconocemos de quién sea, digamos que la omisión principal. Este albergue está a cargo de DIF Jalisco, por lo que definitivamente incurre en responsabilidad y tendrá que también garantizar la no repetición de los hechos, la reparación del daño para este menor y la protección inmediata para la restitución integral de todos sus derechos. Otro dato importante que nos llama la atención es la persona que es señalada como presunto agresor de los pequeños. Nos decían que apenas hace 2 meses fue contratada, que no tenía la más mínima experiencia en atención a pequeños, además era por honorarios, no tenía un sueldo fijo. Todo ese tipo de detalles que a final de cuentas traen ciertas repercusiones. Esa parte también es elemental, ¿no? Saber quiénes están atendiendo a los niños. Debe ser gente capacitada con ciertos perfiles. Así es, parte de las medidas de protección y justo de esta garantía de repetición en la que el DIF Jalisco sería responsable de actuar es precisamente tener una capacitación permanente del personal que trabaja en este tipo de albergues, de casas hogares, de los cuidadores, y que no sea solamente una capacitación momentánea al momento de ingresar, por ejemplo, a laborar, que al parecer ni siquiera eso ocurrió en este caso, sino una capacitación permanente sobre buenos tratos en la infancia, sobre derechos de la niñez, enfoque de derechos, condiciones de vulnerabilidad, todo un conjunto de conocimientos y de buenas prácticas que nos están dando de parte del DIF Jalisco y que son indispensables para las personas que trabajan con niños, niñas, adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Amanda, por último, en este caso todavía esto es un agravante, ¿no? Son niños que están bajo otras condiciones. Esta casa debería ser todavía más especializada, sobre todo porque trataba con pequeños, no como lo que es el Hogar Cabañas o otros sitios, sino aquí todavía muchos de esos niños son de capacidades diferentes. Así es, estos niños con discapacidad intelectual sin duda están sufriendo una constante revictimización, no solamente por el hecho de que ya fueron separados de su seno familiar
sea por cuestiones de violencia o cualquiera que sea la cuestión particular que atraviesa cada uno de estos niños y niñas, sino que se les revictimiza no restituyéndolos o no garantizándoles un entorno digno, un entorno seguro, un entorno libre de violencia, que es uno de sus derechos. Entonces será trabajo no solo de DIF Jalisco, en este caso ya de la incursión que está tomando la Fiscalía de Jalisco, de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tomar en cuenta el principio del interés superior de la niñez, que es lo principal, que este niño pueda ver garantizados y restituidos sus derechos, que se encuentre en un entorno seguro y que no solamente él, o sea, ver cuál es la situación con el resto de los niños y niñas que están dentro de este albergue, porque sin duda hay una serie de irregularidades que no podemos pasar por alto, decir, bueno, ya se pasó este supuesto cuidador a proceso, pero ¿qué más está pasando ahí? ¿Cuántas personas realmente pudieron haber sido víctimas de este tipo de maltratos u otro tipo de abusos? Así es. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Al contrario, buenas noches. Amanda.